Materiales lineales. Materiales lineales. Donde el vector de polarización es una función de una constante alfa, perdón, que para materiales isótropos el vector de polarización es siempre paralelo al vector del campo eléctrico. Entonces, para un material homogéneo, podemos escribir como P igual a la susceptibilidad eléctrica por la permitividad eléctrica por el campo eléctrico, donde SV es la susceptibilidad eléctrica del material y corresponde a una medida de cuán susceptible o sensible es el material del campo eléctrico aplicado. En general, la susceptibilidad es una matriz que considera todas las posibles variaciones de la polarización en el campo aplicado. Sustituyendo la expresión de la definición del vector de polarización, vamos a tener esa expresión. Entonces, como este P, de aquí viene eso. Como D es igual a E más P, y P es igual a este valor, entonces de ahí despejo e igualo. Además, debo indicar que el E sub R es igual al valor de I más la susceptibilidad, el vector de identidad, como la permitida dialéctrica relativa al material dieléctrico. Este se me ha... Como la permitida del material dieléctrico. Y E está en función de E sub R y E sub 0, donde es la constante dieléctrica del material, también llamada la permitividad dieléctrica. Recordemos que E es la permitividad del vacío y está definido anteriormente de esta forma. Se me ha... Ay, disculpen, jóvenes. Aquí ha pasado algo. Se me ha desordenado. Pucha macana. Qué terrible. Vamos a corregir esto, déjenme. Esto es para acá. Ya. A ver. Ya. Ya, ahora sí. Su macho.
Bueno, este es 1, no es I, es 1. Es 1, porque al factorizar voy a tener E sub 0, factor de 1 más la susceptibilidad. Y se define a E sub R igual a 1 más la susceptibilidad, como la permitividad eléctrica relativa del material. El material va a depender realmente de la susceptibilidad del material. La susceptibilidad, ¿cómo podríamos explicar qué cosas, a qué representa la susceptibilidad? ¿Quién me puede decir, de acuerdo a lo que pueden entender, a qué hace referencia la susceptibilidad? ¿Qué entienden por susceptibilidad? ¿Qué entienden por susceptibilidad? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien puede decirme la susceptibilidad quién es? Ahí están, ¿o qué están haciendo? A ver, lista, lista. Sí, profesor, estamos. Están ahí. Tú nomás estás ahí, Elmer. El resto está no sé dónde. A ver, No, profe, vamos. sí estamos, profe. Lista. No se nota vuestra presencia. A ver, Milenka. Presente, profe. Ok. Brian Urrutia. Así, o sea, no salimos siempre. Para entender la física, ya les he dicho, hay que entender los términos que utiliza ella, pero en nuestro lenguaje, en nuestro Sensible a propio algo. lenguaje. Dime, Mari. Sensible a algo Dime. es sensible. En palabras comunes es ser sensible a algo. Susceptible. O me equivoco. Sensible, susceptible. Claro, podría ser, A ver, dime, Kevin. podría ser que, añadiendo a lo que dijo mi compañera, claro, sensible, pero al cambio. ¿Qué tan sensible es al cambio que puede recibir un material? Eso. La susceptibilidad está relacionada con la claro, tiene que ver con el caño, es con la finura o delicadez del material, ¿ya? O sea, cuando el material es más fino, es fácilmente detectable, por decir, y es susceptible a ser determinado o encontrado, ¿no? La susceptibilidad es la parte delicada de lo que es el material dieléctrico, en este caso. Entonces, cuán delicado se puede determinar el campo eléctrico en ella, en un material dieléctrico, de ahí viene, ¿no? Entonces, sigamos. Ya. Entonces, se define a la permitividad relativa igual a 1 más la susceptibilidad. Listo. Como la permitividad dieléctrica relativa del material. El material dieléctrico. Y E es igual, entonces, la permitividad eléctrica del material es igual a E sub 0 por E sub R. Y como la constante dieléctrica del material, también llamada permitividad dieléctrica, recordemos que E sub 0 es la permitividad del vacío, definida anteriormente. Con ello, entonces, el vector desplazamiento va a ser igual a E por E sub R para un material dieléctrico. Para un material dieléctrico. Así, en general, la constante dieléctrica será variable al interior del material, siendo la expresión más general expresada de esta forma. Entonces, expresado matricialmente para un cuerpo volumétrico con desplazamientos eléctricos en cada uno de los ejes, ¿ya? Donde para cada uno de ellos puede cambiar la permitividad de dicho material. Entonces, eso nos va a determinar el valor del vector desplazamiento. Profesor, Dime. en otras palabras, la susceptibilidad
vendría a ser la capacidad, la percepción de cambio de las líneas de campo hacia un cuerpo. Exactamente, exactamente, exactamente. O sea, debido a la permitividad, debido a la permitividad, es que el campo es susceptible a tomar una dirección determinada, dependiendo lógicamente del material. O sea, el cambio siempre va, el campo siempre va a existir y de la susceptibilidad va a permitir la acción del campo eléctrico, ¿no? O sea, en términos más comunes, si yo aplico el campo eléctrico en un material dieléctrico como el corcho, o que es más práctico, lo que más utilizamos, el plástico, o la resina, por decirlo así. Entonces, en cada uno de ellos el campo eléctrico va a tener un comportamiento distinto en función de lo que llamamos a la susceptibilidad. Va a variar. Entonces, por ahí se utilizan, o sea, los materiales que se utilizan en la electrónica necesitan determinar los valores de la susceptibilidad y hay una tabla para ello, ¿no? Entonces, en las, ¿cómo se llama? En las placas, en las placas de los circuitos eléctricos, generalmente utilizan pues, un material adecuado donde la susceptibilidad del material respecto al campo eléctrico sea mínima, o sea, por no decir cero. ¿Ya? Entonces, es por eso que es en esos campos como existe, como esas placas, ¿cómo le llaman ustedes esos circuitos? ¿Cómo se llaman esas placas? Placas se llaman, ¿no? Sí, profesor, Donde donde se dibujan los circuitos eléctricos, ¿cierto? Ya, por ejemplo, ese tipo de material se utiliza para considerar este tipo de teoría. O sea, en esta teoría tiene que existir eso, para que así no haya pérdida. Y además también interviene la calor, ¿no? Entonces, esos materiales no son cualquier material, son materiales sustentados bajo esta teoría, ¿no? Este fundamento. Bueno, gracias por el comentario. Entonces, estos materiales se clasifican de manera diferente en función a cómo se comporta el campo eléctrico. Listo, clasificación de medios materiales, de medios dieléctricos. En base a las constantes dieléctricas, el material se clasifica en materiales lineales. Se dice lineales cuando el valor del desplazamiento eléctrico es proporcional a la intensidad de campo eléctrico. Entonces, ya estamos hablando de valores cuantitativos. Cuantitativos. O sea, la norma o la magnitud del vector de desplazamiento eléctrico va a ser siempre proporcional al vector de campo eléctrico. Estamos hablando de valores cuantitativos. En el caso de que los materiales sean isótropos, nos dice que solo la permitividad eléctrica va a depender de la posición. Depende de la posición. Entonces, el desplazamiento eléctrico va a ser igual a la posición de la permitividad eléctrica en el cual se aplica el campo eléctrico. Entonces, en cada posición, el valor de la permitividad va a cambiar y va a estar en función de su posición. Y sea el material homogéneo, si el vector de desplazamiento es igual a E por el vector, la intensidad, el vector de desplazamiento eléctrico, donde es una constante, ¿no? Recordemos que E es igual a E sub 0 por E sub R, considerando ese detalle. Ya. Materiales homogéneos. Materiales homogéneos. Perdón. A continuación se ilustran las distintas posibilidades para un material
específico. Entre ellos tenemos al material lineal, isótropo y homogéneo. Cuando no existe el campo o cuando E es igual a 0, el dieléctrico tiene un comportamiento determinado. Un cuerpo dieléctrico sin campo. Cuando aplicamos el campo eléctrico externo, entonces el material dieléctrico va a tener ese alineamiento en función al campo eléctrico. Siempre eso pasa, eso ya hemos comentado anteriormente. Entonces, cuando eso sucede, se dice que el material es isótropo y homogéneo. Entonces tenemos al material isótropo y homogéneo. Listo. Aquí se cumple que el vector de polarización es directamente proporcional a la magnitud de la intensidad de campo eléctrico, donde el vector de desplazamiento, el vector de polarización y el campo eléctrico son paralelos, y el vector de desplazamiento es proporcional al campo eléctrico por la constante de permitividad. Segundo, material lineal, isótropo y no homogéneo. Hay una pequeña diferencia entre ellos, ¿no? Material isótropo y no homogéneo. Ya. El comportamiento isótropo, o sea, material isótropo y no homogéneo. ¿En qué se diferencia? Miren acá, es dos dibujitos. Ya. Gráficamente, el gráfico superior al inferior son los mismos, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profesor. Entonces, Sí, profesor. ya. La misma naturaleza vectorial del dieléctrico, ¿ya? Por esa característica es que el material es isótropo, ¿ya? Y no homogéneo. En la parte superior dice homogéneo y en la parte de abajo no homogéneo. ¿En qué se diferenciaría cuando decimos homogéneo y no homogéneo? En que aquí los vectores o los dipolos son variados. Por ejemplo, aquí puede haber, para exagerar, hablando de moléculas, aquí puede haber vapores de agua o vapores de cloruro de sodio, por ejemplo. Cloruro de sodio, o sea, no es el mismo material. Aquí es el mismo material. Aquí no es el mismo material, por decir, no homogéneo. Pero tiene el mismo comportamiento, sí tiene el mismo comportamiento. Pero aquí los materiales son variados, son diferentes. Hay otros componentes, por decirlo así. Ya, hay otros componentes y aquí es el mismo componente. Y aquí hay componentes, por eso dice no homogéneo. ¿Sí? Y profesor, ¿en hay líneas de campo con uniformes? Claro, no? claro. En cada uno de ellos, o sea, ¿por qué se dice isótropo y homogéneo y por qué se dice isótropo y no homogéneo? Se dice isótropo porque todos los dipolos se van a alinear en función del campo eléctrico. Todos los dipolos se alinean, ¿ya? Pero el material en el cual se utiliza es el mismo material, la misma composición química, por decirlo así, y tiene la misma composición química, ¿ya? En cambio, en el de abajo no tiene la misma composición química, pero el efecto del campo eléctrico hace que los dipolos estén orientados en la misma orientación de la intensidad del campo eléctrico. Pero en esta parte inferior, la composición es variada. Por eso dice no homogéneo. Otra composición química. Disculpen, voy a hacer una llamadita urgente, que me están... Entonces, en este comportamiento del material homogéneo, ¿ya? Físicamente, o sea, en términos generales hablamos la misma composición,
Pero físicamente, ¿qué quiere decir esto? Que la magnitud del vector de polarización es proporcional, ¿ya?, a la magnitud del campo eléctrico. Entonces, aquí el vector de desplazamiento, el vector de polarización y el vector de campo eléctrico son paralelos. Este es un detalle importante. O sea, cuando se pregunta en el examen, ¿por qué se dice físicamente que el cuerpo es homogéneo? Entonces se dice porque la magnitud de polarización, tal como dice aquí abajo, este es el comportamiento físico de la naturaleza homogénea. ¿Ya? Químicamente decimos la misma composición química. Físicamente, estas características. La magnitud de polarización es proporcional a la magnitud del campo eléctrico, considerando que el vector de desplazamiento, el vector de polarización y el vector de campo eléctrico son paralelos. Son paralelos. Y bueno, el vector de desplazamiento, por la definición misma, es igual donde es una constante. Ese es el componente. En cambio, aquí, en la parte de abajo, ¿cuál es el sustento físico para decir que es no homogéneo? ¿Ya? No homogéneo es todo similar a lo que es el comportamiento para un cuerpo homogéneo, con la única excepción, donde la permitividad ya no es constante, sino es dependiente de la posición. Otro ejemplo también de no homogéneo. Puede ser muy intenso en una parte, o sea, el material es del mismo tipo, ¿ya? Para entender bien este comportamiento. Y está orientado, creo que, en ese sentido. Hemos dicho que el material, o sea, podemos decir que tiene diferentes composiciones químicas. Esa es una. Otro podemos decir que tiene la misma composición química, pero en el material no existe la misma distribución, no tiene la misma distribución. ¿Qué quiere decir que no tiene la misma distribución? Que en la primera parte los dieléctricos son más concentrados que en la parte final, por decirlo así. ¿Entendido? Entonces, en la parte inicial la concentración es mayor que en la parte final, que la concentración es menor. Eso quiere decir este comportamiento de E igual a E dependiente del vector de posición. La permitividad es dependiente de la posición. Eso. ¿Entendido, jóvenes? ¿Vamos? Listo. Por ejemplo, las fechas que representan al campo están más largas a las de la derecha. Y aquí se nota eso, ¿no? Mira, el campo pequeñito y son más largas. Son más largas, ¿no?, que a la izquierda. Situación con campo aplicado. 3. El caso de materiales anisótropos, que quiere decir no isótropos, y no homogéneos. Y no homogéneos. Bueno, el material es lineal, anisótropo y no homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo las condiciones del efecto del campo eléctrico, los dipolos no se van a alinear exactamente en función a las líneas de campo eléctrico. No. Sino van a tener pequeñas orientaciones de desviación, pero sí preponderante a la intensidad del campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, no homogéneo es que en la parte inicial la intensidad es mayor que en función a la parte final, que es menor, similar al caso anterior, pero con las variaciones donde el efecto del campo eléctrico no es firme en el material. Y por ahí que los dipolos no se alinean exactamente en función al campo eléctrico. Físicamente, ¿qué quiere decir eso? Que el vector de polarización sigue siendo proporcional al vector de campo eléctrico y el desplazamiento, el vector de polarización, como el campo eléctrico, no son paralelos.
no son paralelos, a pesar de que el vector de desplazamiento es proporcional al campo eléctrico, donde cada valor de la permitividad cada valor va a depender de su posición, va a depender de esa posición. Y cuarto, material. Material no lineal, no isótropo y no homogéneo. Es no lineal, no isótropo y no homogéneo. ¿Qué podríamos decir qué podemos entender de no lineal? ¿Qué podemos entender? Ya sabemos qué cosa es anisótropo o no isótropo y no homogéneo. Y si decimos no lineal, ¿qué estaríamos diciendo si decimos no lineal? Un ejemplo, a ver, de un material lineal y no lineal. ¿Quién me dice? Un ejemplo de un material lineal y no lineal. Para punto. Lápiz y papel y vamos a anotar. Un ejemplo en el cual puedan decirme cuándo se dice un material lineal y cuándo se dice un material no lineal. ¿Cómo tendría que ser un material no lineal y lineal? ¿Cuál sería esa característica? ¿Cuál sería esa característica de decir material lineal y no lineal? Un ejemplo. Tenemos el caucho. Perfecto. Podría ser. No. La temperatura nada tiene que ver en este caso. Nada tiene que ver. Profe, Un pienso que ejemplo sí. más simple, un ejemplo más simple, a ver. Un ejemplo más simple. Un ejemplo más simple. Si es homogéneo en todos sus puntos. ¿Cómo? Si es homogéneo en todos sus puntos. Ya, bueno. A ver. Lineal y no lineal. Pregunto. Ya, yo tengo un gas en un medio, en un recipiente, por decirlo así. Tengo un gas. Ya. Cuando digo lineal, bajo efectos del campo eléctrico, o sea, tengo el recipiente. Ya. Entonces, a ver, pásenme la pizarra, a ver, para que se entienda. La pizarra, ¿quién me pasa? Ya está. Gracias, Joseph. Podría ser lineal cuando conserva todas sus propiedades en toda su extensión y no lineal cuando varía de acuerdo a la posición o algo así. No, no. Voy a hacer Profesor, un... tal vez tenga que ver algo con la forma del material. Eso, tiene que ver mucho con el tipo de material. Bueno, ahí tengo yo el material, ¿ya? Entonces, cuando decimos lineal bajo efectos de campo eléctrico, vamos a suponer que este es el campo eléctrico. Ahí está el campo eléctrico. Se supone que bajo efectos del campo eléctrico, bajo efectos del campo eléctrico, todo el material que existe aquí, los diferentes dipolos, ya deberían tener este mismo comportamiento. Todos deberían tener, esto quiere decir lineal. Por ejemplo, esto, ¿no? Bueno, indistintamente lo voy a hacer. Ah.
Ya, eso sería lineal. No lineal, ¿qué sería? Que este se vendría para aquí, que este se vendría para acá, que este se vendría, etcétera, etcétera. O sea, algunos serían horizontales, algunos serían más o menos y algunos un poquito variados. A eso se refiere no lineal. O sea, donde exactamente el efecto del campo eléctrico no está en función a su orientación. Entonces, esta es la zona no lineal. Esta es la zona no lineal. Ese es no lineal. No lineal. Y aquí arriba es la lineal. Esta sería la lineal. Ahora, homogéneo y no homogéneo, ya, homogéneo y no homogéneo. Bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Es en una parte más concentrada que en otra, ¿no? La concentración es diferente en todo el material. A lo largo del material, la concentración es diferente. Ahora, anisótropo. Este sería un comportamiento anisótropo, ¿no? Donde las orientaciones están variadas. A ver, ¿qué diferencia entre anisótropo y no lineal? Ay, ay, ay. ¿Cómo yo diferencio de no lineal y anisótropo? Profe, Dime. tengo entendido de que el material es isotrópico si el campo eléctrico es paralelo al desplazamiento eléctrico. En cambio, y sería lineal o no cuando solo depende de las magnitudes de estos dos vectores. Cuando No, solo no, o depende de sea, las magnitudes. sí es lineal e isotrópico cuando, o sea, vienen a ser paralelos. O sea que cuando un campo eléctrico se aplica, el desplazamiento también se dará o, o sea que la susceptibilidad del material sería bajo cuando se trata de un material isotrópico, porque, o sea, tiende a polarizarse más rápido y en dirección del campo eléctrico. Bueno, en sí tiene que ver la susceptibilidad y por eso justamente la linealidad deja de existir. La susceptibilidad tiene un valor diferente en todo el material y debido a ello es que la linealidad no se cumple. Claro, la linealidad. Eh, eh, a ver, un ejemplo clásico de lo que es no lineal y lineal. No lineal y lineal. A ver, si tenemos un recipiente de agua, bueno, el agua es un conductor, ¿no? A ver, otro ejemplo. Es que está orientado más a, tendrías que conocer la estructura, por ejemplo, del PVC, de un material plástico o de Más un denso. material, claro, en función de su densidad, podría ser. O sea, Así un entonces, material profesor, plástico menos denso y el otro más denso, podría un ser. plástico y otro, digamos, una tapa de plástico grueso. Claro, claro. Está en función, lógicamente, a su densidad, exactamente. Porque la densidad de los materiales vienen en función del grado de concentración molecular. Entonces, en unos materiales la concentración molecular es mayor que en otras. Y por eso es que también es frágil de romper, ¿no? Y cuando un material tiene mucha concentración, se vuelve como un metal, ¿no? O sea, es rígido y se quiebra, no se dobla como el material menos concentrado. Uno menos concentrado es maleable y uno muy concentrado no es maleable, sufre fractura, sufre fractura.
Entonces, ese detalle es lo que se observa en este tipo de materiales. ¿Ya? Entonces, sigamos. Sigamos. Perdón. ¿Aló? ¿Sí? Ah, es un problema de viaje. Bueno. Entonces, aquí tenemos las características físicas, donde el vector de polarización, bueno, es una función. Aquí está, mira, qué interesante. El vector es una función del campo eléctrico. Y el vector de polarización está definido en función de aquí. En función el vector de polarización está definido en función de la susceptibilidad. Aquí está metida la susceptibilidad, donde f es una función no lineal. Es una función no lineal. Y no es paralelo. No son paralelos, o sea, no es proporcional. No es paralelo, donde E, P y E no son paralelos. Y el vector de desplazamiento es una matriz con sus composiciones diferentes del vector de la permitividad, que está en función del campo. Entonces, los vectores de la permitividad son iguales a la posición, van a depender de la posición. Esa sería una de las características del vector no lineal, no isótropo y no homogéneo. Tres características importantes. O sea, las placas con las que se trabaja en la electrónica deben tener ciertas características físicas, y estas son. Interesante. Muy interesante. Entonces, no es cualquier material que comúnmente se utiliza, ¿no? Tienen que pasar estos comportamientos, tienen que tener estos comportamientos para que realmente no tengan efectos colaterales esas placas que podían generar, y deben ser sometidos a cierta temperatura. Por eso esas placas son fracturables, pues. Por eso se fracturan, pues, porque tienen esas características. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que llamamos la ecuación de Laplace en medios materiales. Jóvenes, vamos a trabajar unos 20 minutos más. Me siento un poquito delicado, ya, y voy a dejarles en 15 minutos más, ya. 15 minutos más vamos a trabajar. Ok, profesor, gracias. Ya, por favor. Una consulta, ya que estamos hablando de materiales lineales y si son dieléctricos, serían de baja conductividad y más todos los aislantes. Un ejemplo, ¿qué ejemplo usted daría? A ver. A ver, ¿qué ejemplos? Ya. Muy bien, Wilmer. A ver. Voy a utilizar gases. Los gases nos permiten entender y visualizar mejor. A ver, no es igual el efecto del vapor de agua, del gas vapor de agua, respecto al gas del cloruro de sodio, podríamos decir, como gas, no como sólido. Entonces, los efectos en cada uno de ellos van a ser diferentes.
en la no linealidad. A ver, ubiquémonos cuando decimos no lineal. No lineal. A ver, un ejemplo más clásico para decir no lineal. Porque los otros aspectos ya los entendí, pero lo que no quiero confundir es no lineal con anisótropo o no isótropo. ¿Ya? Que en cierta forma podría decirse que es casi lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo en el sentido de las características físicas. ¿Ya? Por ahí que cuando se define como no lineal, es como el vector de polarización es una función del campo eléctrico. ¿Ya? Quiere decir, ya creo que la idea se puede vislumbrar mejor. Ya. Cuando decimos que P es función, acá puedo escribir, cuando decimos que P es función, P es función de E. Cuando decimos P es función de E, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Lo siguiente, con un gráfico. Acá. Ya. Voy a utilizar unos azul. Listo. Entonces, P es función del campo eléctrico. Dice, P aquí va a ser, por ejemplo, de esta forma. Pero aquí P va a ser de esta forma. ¿Ya? P, ya, es básicamente eso. Pero cuando decimos no lineal, podría decir que este podría ser así. O sea, tiene una pequeña desviación en función a su eje del dipolo. Como son dipolos, estos giran, pues. Entonces, si fuera, o sea, idealmente hablando, decir esto y decir esto, estamos hablando de linealidad, ¿ya? Estamos hablando de linealidad. Porque este es exactamente lineal a este, tiene la misma. Ahora, no lineal. No lineal. No lineal sería este comportamiento, ¿ya? Y otro vector de esa forma. A ver, otro. Me está costando utilizar ejemplos físicos de gases, por ejemplo. No se me ocurre. A ver, otra idea. Ya. Isótropo. Bueno. Lineal, isótropo, no lineal, no isótropo. Diferencia de eso. Bueno, la isotropía es porque no todas las moléculas están orientadas en la misma orientación del campo eléctrico. No lineal.
no lineal. A ver, vea, a ver, todos los cuerpos, a ver, todos los elementos que se utilizan en la electrónica, en las placas, ¿qué tipo de material son? Bueno, no tengo el nombre de las placas. Esas placas que se utilizan en la electrónica, en los circuitos eléctricos. Entonces, también existen en los enchufes, ¿no? Unos enchufes son de plástico, otros son de GB. Pues tienen que tener estas características, pues. Los tomacorrientes, los materiales tomacorrientes, o sea, el revestimiento, todo revestimiento que protege a un material conductor. Está haciendo referencia prácticamente a eso. Ya me conecto. Pásame el link, por ¿Ya? Entonces, ya. esos, ya. Por ejemplo, tenemos los enchufes que están protegiendo a los conductores, a los elementos conductores. Todos ellos, ¿no? Los interruptores, los tomacorrientes, todos esos tienen que tener ciertas características físicas. ¿Ya? Los mismos materiales de los cables eléctricos, no es un material cualquiera, debe cumplir con estas características físicas. Con estas características físicas debe cumplir. Y así el aislamiento se hace pues, efectivo. Entonces, estamos hablando de aislamientos de conductores bajo ciertas características. Entonces, esos revestimientos, por ejemplo, de alta tensión, de baja tensión, deben cumplir estos comportamientos físicos. Pues ahora una pregunta. Dime. Entonces, hablando en ese sentido, ¿qué tipo de material sería más práctico usar para proteger? Más amplio, ya. Muy bien, perfecto. Interesante tu pregunta. Entonces, todo va a estar en función a la cantidad de voltaje que vamos a utilizar. No es igual revestir un cable de alta tensión o de baja tensión o de pequeña tensión. En los materiales de pequeña tensión utilizamos pues, las placas en los circuitos eléctricos. De media tensión es lo que utilizamos pues, en las instalaciones eléctricas, en todos los tipos de instalaciones eléctricas domiciliarias. ¿Y qué instalaciones eléctricas domiciliarias tenemos? Tenemos los sockets, tenemos los interruptores, tenemos los tomacorrientes, tenemos los enchufes, eso. Pero en los de alta tensión, el material... Ya no están revestidos. Claro, los de alta tensión no están revestidos. Pero sí, profesor, están protegidos con un tipo de líquido, o sea, sí, superficialmente. Pero ya no con el propósito de, claro, digamos así, ¿cómo se llama? Aislar, sino con el propósito de que no haya una corrosión con el medio ambiente, con el aire también. Ya por eso están distanciadas a una cierta distancia. Eso quiere decir estos materiales, esta característica física. Esta característica física es lo que explica esos comportamientos de los materiales. Entonces, esos aislamientos, por ejemplo, en ese material de alta, esto tiene que suceder, creo. Esto donde el vector de polarización es una función, o sea, no lineal. Y así las moléculas no se linealizan, tienen un comportamiento de alejamiento, de aislamiento. Entonces, de esa forma tenemos que ver a estos materiales. Por eso decía, cómo es en los materiales de alta, mediana y baja tensión. Entonces, no son cualquier material los que se utilizan, y no son del mismo tipo. Entonces, como nosotros, y por eso es porque aquí en el Perú, teniendo tanta materia prima,
no entendemos el aspecto físico y por eso no nos atrevemos a fabricar ese tipo de materiales. Porque son sencillos de fabricar, sí son sencillos de fabricar, físicamente hablando, pero, perdón, o sea, materialmente hablando, pero desde un punto del análisis físico, de la teoría física, eso pues no lo hacemos, porque no sabemos cómo medir esos comportamientos de polarización, de desplazamiento eléctrico. ¿Cómo mediríamos esos valores? ¿Mm? Visiblemente podemos medir lo que es el campo eléctrico, pero más allá del campo eléctrico, un vector de desplazamiento, un vector de polarización o una susceptibilidad, etcétera, etcétera, no podemos medir, no tenemos equipos para eso. Entonces, ¿qué se necesita? Tecnología. Porque cada uno de esos materiales deben tener ciertas características. Anteriormente se utilizaba la loza, ¿ya? Porque se suponía que estos materiales soportaban pues diferentes tensiones, entonces para cualquier tipo de variación de tensión, al soportar eso era más factible. En cambio, los materiales que ahora conocemos, cuando hay unas variables de tensión fuertes, elevadas, simplemente se queman, se funden y ahí vienen los incendios. Entonces, este aspecto de los materiales del cual estamos tocando, de los materiales dieléctricos o de todos los revestimientos eléctricos, entonces tienen su fundamento. Y lamentablemente, pues nosotros no nos fijamos en esos detalles, por eso que no podemos fabricar eso, ¿no? Ahora, si son fabricados es porque realmente se conocen, pues ese tipo ese estudio de la física, de la teoría física en los materiales dieléctricos. Entonces son elementos importantes que ustedes tienen que conocer y no poner cualquier, o sea, yo puedo decir, cualquier plástico yo lo baño con un material conductor y voy a hacer mi circuito. Ah, momento, hay que conocer las características de ese material que va a acompañar al material conductor. Entonces es un aspecto importante del cual tenemos que entender y la física está para eso, pues. ¿Entendido? Entonces, un aspecto muy interesante en lo que ustedes utilizan, porque he visto que ustedes utilizan pues placas, pero no entienden por qué ese material y por qué no otro. ¿Ah? A muchos Para- de ustedes. Son Dime, capaces de Elba. resistir, son capaces de resistir temperaturas, profesor, para que no hayan cortocircuitos entre ellos. Creo que también es la densidad de ese material, O para que sea, no haya... claro, implícitamente estamos hablando de densidad, pero densidad con ciertas características. La composición química, porque cada uno de ellos tiene una composición distinta. La composición química para esos materiales de alta tensión son distintas a las de mediana y a las de baja. ¿Ya? En las de baja se utiliza la susceptibilidad, ¿ya? Y en las de mediana no tanto así. Entonces, la susceptibilidad se utiliza en cada uno de ellos caracterizado. Entonces, cuando yo voy a analizar un material, tengo que hablar de desplazamiento, perdón, de permitividad. Y la permitividad, dentro de la permitividad está la susceptibilidad. Y como dentro de la permitividad está la susceptibilidad, yo cuando voy a hablar del vector de polarización, estoy hablando implícitamente de susceptibilidad, porque el vector de polarización es proporcional al campo eléctrico. Y la proporcionalidad es la permitividad eléctrica. Y dentro de la permitividad, la susceptibilidad. Entonces, yo tengo que conocer cada uno de estos valores, cómo se están relacionando y de qué está dependiendo. Entonces, ¿es importante conocer un poco de química? Sí, sí, porque de ello me va a depender caracterizar cómo es, o sea, de qué está compuesto el material. Porque hay materiales que son factibles o, ¿cómo se llama?
¿cómo podría decir? Materiales cercanos a lo que es conductividad y lejanos a lo que es conductividad. Por ahí la importancia de la densidad de los PVC. Y no todos los revestimientos son de PVC, no todos. Lo que alguien decía, no, un material caucho, por ejemplo, ¿no? El caucho no es PVC, tiene otra naturaleza, otra composición química. Entonces, los químicos, cuando los físicos, o sea, los electrónicos, conociendo el aspecto físico y químico, pide pues tal característica o tal comportamiento. Entonces, la electrónica ha permitido saber seleccionar estos tipos de materiales. Por ahí que en los circuitos eléctricos, los materiales de las placas a veces soportan pues, hasta ciertas temperaturas, no mayores a 60 grados, son menores más que todo a los 40, 45, 50 grados, de tal manera que no se fundan cuando sucede algo, cuando sucede un desperfecto eléctrico en el interior del artefacto, se mantienen. Entonces, son ciertas características que hay que considerar. Mira, la electrónica hace ese tipo de distinciones y diferencias y por ahí que gracias a los físicos y a los químicos, pues ustedes pueden utilizar maravillosamente la electrónica o la tecnología. Entonces, es eso, es eso. Así que esta parte nos permite hacer un hincapié en este tipo de materiales para entender que no es cualquier material. Y eso debe tener ciertas características. Y de los 4 tipos que hemos hablado, material homogéneo, isótropo, material no homogéneo, isótropo, material no isótropo, homogéneo, material anisótropo, homogéneo y no lineal. Entonces, ahí tenemos los 4 tipos, ¿no? Los 4 tipos de materiales.